Estimados, en esta clase abordaremos el género dramático y dentro de la misma una comedia, es decir, una obra de humor con final agradable, situaciones cotidianas y personajes populares. El teatro. El texto dramático o teatral se caracteriza por transmitir su mensaje a través de una representación. Esta es llevada a cabo por actores bajo la supervisión de un director escénico en un escenario y frente a un público. Este tipo de espectáculo se originó en Grecia en el siglo VI a.C. y llegó a su apogeo con las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y las comedias de Aristófanes. En esa época, las representaciones se llevaban a cabo en anfiteatros constituidos al aire libre, a los cuales acudía todo el pueblo. La puesta en escena. En la actualidad, las obras teatrales suelen representarse en edificios cerrados, llamados teatros. Para hacer la puesta en escena de una obra, confluyen varios elementos: verbales, declamación, entonación, mímicos, gestos, ademanes, movimientos, de vestuario y los dispositivos escénicos, iluminación, sonido, decorados, utilería, música, etc. Todos estos elementos están pautados y supervisados por un director de escena que puede respetar las ideas originales del autor de la obra o hacer una adaptación personal de esta. Los tipos de parlamentos. Toda obra teatral desarrolla una historia a través de la acción dialogada de sus personajes. En cuanto a acción dialogada, el texto teatral tiene dos niveles textuales. El texto primario, que está integrado por los parlamentos. Estos pueden ser de distinto tipo. Diálogos, expresan la interacción entre dos o más personajes. Monólogos, exteriorizan los pensamientos o sentimientos de un personaje sin esperar respuesta de un interlocutor. Aparte, cuando un personaje se dirige al público dando por supuesto que los demás personajes no lo oyen. Y voz en off, señala la voz de un personaje que está fuera de la escena. El texto secundario, conformado por las acotaciones o didascalias, que son las indicaciones que orientan la puesta en escena y se refieren a los gestos, las inflexiones de la voz, los decorados, las luces, etc. La historia del conflicto. La historia se organiza en actos que se marcan por la caída del telón o el oscurecimiento del escenario. En escenas que se establecen por la entrada o salida de los personajes o en cuadros que están determinados por el cambio de escenografía. El conflicto es la tensión producida entre personajes o grupos de personajes cuando un obstáculo impide el logro de los objetivos que persiguen. Por ejemplo, en Romeo y Julieta de William Shakespeare, el conflicto gira en torno a la dificultad de los enamorados para concretar su amor por pertenecer a familias rivales. Este conflicto presupone una especie de combate, en griego agón, figurado entre los personajes. A partir de esta oposición, los personajes se clasifican en protagonista, sujeto principal que desea algo; antagonista, quien se opone a que el sujeto consiga lo que desea; y deuteragonista, personaje secundario que media entre los dos anteriores. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, los enamorados son los protagonistas, sus familias funcionan como antagonistas porque se oponen a su unión, y Fray Lorenzo, quien intenta ayudarlos y los casa en secreto, es el deuteragonista. Los invito a leer o visualizar la comedia. Luego, realizar las actividades y el interactivo. Consulten cualquier duda por la mensajería interna. Saludos.